Hola, hola compañeros y compañeras de derecho, pues ya estamos aquí con la parte final o ya dando la última recta final de lo que viene siendo nuestro segundo curso de Derecho Civil o Civil 2. Ya en Derecho Civil 1 pues vimos lo que son los sujetos de derecho, persona física, persona más, sus atributos. Vimos algunos temas de derecho familiar como son la tutela, la curatela, etcétera, etcétera. Lo que es el matrimonio, lo que es el divorcio, el tipo de divorcio. Y ahora en Derecho Civil 2 estamos viendo lo que son las obligaciones, lo que son los contratos, en donde abarca más la parte de que viene siendo obligación. Y estamos analizando, después de ver lo que es obligación, los centros de las obligaciones, las fuentes de las obligaciones, y de dónde nacen, de dónde surgen, o cómo aparecen las obligaciones. Estamos viendo también las formas de transmisión de las obligaciones. Bueno, eso lo vimos ya. La cesión de derechos, la cesión de deudas y lo que viene siendo la subrogación. Y ahora estamos viendo la famosa extinción de las obligaciones, que para efectos prácticos y efectos pedagógicos lo dividimos en tres partes. Uno, cuando el acreedor recibe justamente lo que se reclama, lo que se pide, lo que se exige, a lo que el deudor se comprometió a dar o a hacer o a cumplir. El segundo caso, como es el de ahora, es cuando el acreedor recibe cosa distinta a la vida, por X circunstancias, por X situaciones, pues no se recibe lo que se acordó, pero como decimos por ahí coloquialmente, pues de lo pedido lo caído. Pues si no recibo el dinero, pues a lo mejor recibo un coche. Si no recibo lo que acordamos, pues de algo a nada, pues recibo o acepto mejor esta otra forma de cumplir la obligación. Entonces ahí tenemos una segunda forma de cómo el deudor puede desligarse de sus obligaciones, aunque el acreedor en ese caso va a recibir algo distinto, algo diferente a lo que se pactó, a lo que se estableció, a lo que originalmente se estipuló dentro de un contrato, dentro de un acto jurídico, pero que por situaciones o circunstancias especiales, pues las partes convienen, se ponen de acuerdo y en consecuencia el acreedor accede a recibir algo distinto y el deudor se compromete a entregar o a cumplir su obligación con algo distinto o diferente a lo que obviamente se pactó. Y en la parte final veremos, en la siguiente clase, veremos cuando el acreedor, aquí sí de plano no recibe nada, igual. Circunstancias especiales, circunstancias legales o X cuestiones van a dar pauta o van a dar lugar a que el acreedor de plano no reciba nada. Estos son los tres casos. Y de esta forma prácticamente de activamente espero se entienda mejor la extinción de las obligaciones. Primer caso, cuando el acreedor recibe lo acordado, lo pactado. Segundo caso, cuando el acreedor recibe cosa diferente, cosa distinta a lo pactado, que es lo que vamos a ver ahorita. Y el tercer caso es cuando el acreedor de plano no recibe nada. Desde cada uno de estos rubros o estas tres opciones o posibilidades, hay varias figuras jurídicas que vamos a ir entendiendo y vamos a ir conociendo y trataremos de ir comprendiendo y se puede irlas aprendiendo. Cuando el acreedor recibe lo acordado, pues ya vimos que es el pago, la forma más usual, más común, la forma típica de cumplir con las obligaciones. Pero también tenemos lo que es el ofrecimiento y la consignación de pago, como otra de las formas de extinguir las obligaciones y que el acreedor reciba lo acordado a través de una consignación de pago, un billete de depósito, en lo que viene siendo por medio de un juez. Ahora vamos a ver los casos o las figuras jurídicas que permiten que se cumplan las obligaciones, que se extingan las obligaciones, pero el acreedor va a recibir algo distinto, algo diferente a lo que originalmente se pactó o se. El acreedor recibe cosa distinta a la debida. Se presenta cuando el acreedor recibe una prestación distinta a la cual tenía derecho, con lo que queda la obligación finiquitada. Después de todo, no me das el coche, el dinero, pero me das un coche. Después de todo, no me das la pantalla, pero me das cierto equipo de cómputo que me puede subir o me puede, o me puede ayudar. Entonces, el caso donde el acreedor recibe algo diferente y el deudor también entrega en consecuencia algo diferente a lo que originalmente se pactó, se estableció. El acreedor recibe cosa distinta a la debida
vamos a ver cuáles son las figuras jurídicas y los tipos o los clases. Para tales efectos se encuentran las siguientes figuras jurídicas: la dación en pago, la compensación, la confusión de derechos y la novación. Velos aprendiendo, velos mentalizando, velos guardando en tu USB, en tu memoria, para que vayas entendiendo y vayas viendo la gran cantidad de conceptos, de figuras jurídicas, de instituciones jurídicas que habremos de aprender, que debemos de tener bien mentalizadas, porque cuando tú estés ya en el terreno profesional, pues no te van a estar explicando abogados qué es esto, qué es aquello. Tú hablas de dación de pago y tu contraparte y tú entenderás inmediatamente a qué te refieres. No vas a andar buscando en tu teléfono, en tu Google, en tu lo que sea, qué es dación de pago. Vas a estar en una audiencia, si de repente tu contraparte habla de la innovación como una posibilidad, te quedes con cara de 4, con cara de 6 y diciendo acá ¿qué es la innovación? Y peor tantito si te dice, entonces usted abogado, ¿cómo ve? ¿Está de acuerdo en hacer una innovación para poderla de una vez finiquitar, acordarla delante del juez y dar oportunidad de este juicio? Pues una vez que es innovación, pues imagínate entonces con qué cara decir que sí, sí o que sí no. Dices no y a la vez dices sí, híjole, pero era lo que nos convenía, era lo que pues podía dar oportunidad de este juicio. Qué tonto, porque dije que no, yo he dicho que sí. No al revés, pero qué tonto, como dije que sí. Ahora que veo que es la innovación, me doy cuenta que no le conviene a mi cliente y ahora cómo lo capoteo, cómo lo toreo para que no se dé cuenta pues que fue un error, un gravísimo error el haber aceptado la dación cuando creo que nos va a perjudicar o le va a perjudicar al cliente. En jóvenes hay que ir de una vez mentalizando los conceptos, irlos aclarando, irlos teniendo presente para que entendamos, porque insisto, ante abogados, ante jueces, ante magistrados, ante secretarios, tú vas a hablar nada más del concepto, sino estar ahí explicando en qué consiste. Perdón, abogado, ¿me recuerda qué es la dación? ¿Me recuerda qué es la anulación? O creo que la dación, no. O sea, hay que mostrar certeza, seguridad, conocimiento, para que de esa manera pues des una buena imagen de un abogado bien preparado, bien capacitado, que sabe lo que viene siendo su profesión. Los tipos o clases de en donde el acreedor recibe cosas distintas a la debida son las siguientes figuras jurídicas: la dación en pago, la compensación, la confusión de derechos y la novación. Reitero, dación en pago, compensación, confusión de derechos y lo que viene siendo la novación. Por último, dación dación en pago, compensación, confusión de derechos y novación. ¿Qué es la dación en pago? La dación en pago consiste en entregar al acreedor como pago y extinción de la obligación una cosa distinta a la que se debía originalmente como consecuencia de la obligación, pero siempre y cuando se cuente con el consentimiento del acreedor. Si no es suficiente que yo le dé algo diferente a lo pactado si el acreedor no obtuvo su consentimiento. Para que esto proceda, yo en lugar de darle el coche, le di una pantalla, en lugar de una pantalla, le di aparatos electrodomésticos, por decir algo, en lugar de darle el dinero, le doy un auto, necesito el consentimiento del acreedor. Oye, no tengo el dinero, discúlpame, te estoy dejando mal, XZ, pero no quiero quedar mal contigo y quiero que mantengamos la amistad, quiero, etcétera, etcétera. Entonces, mira, tengo ahí un coche, tú ya lo conoces, tú ya estás en buenas condiciones. Si quieres lo hacemos un avalúo, le pedimos a alguien que conozca que nos dé un valor, pero sí te puse con plena seguridad que el coche es más o menos la cantidad que te debe, o sea, no es mucha la diferencia, o al contrario, creo que hasta son un poco más de lo que te debe. Entonces, se requiere que el acreedor aquí sí nos dé su consentimiento, que aquí sí esté de acuerdo. No haya en un momento determinado alguna oposición o una inconformidad. La dación en pago consiste en entregar al acreedor con pago y extinción en consecuencia de la obligación una cosa distinta a la que se debía originalmente como consecuencia de la obligación.
pero con el consentimiento de acreedor. No te voy a dar la finca que te había prometido, pero mira, tengo un departamento en plan, tengo un departamento en tal lugar. No puedo dar el coche que habíamos pactado con motivo de la permuta, pero mira que te parece, te doy esta camioneta con tales caídas, con tales condiciones. Entonces aquí para que proceda la dación en pago, insisto, sí se requiere que el acreedor dé su consentimiento, que esté de acuerdo. Porque seguramente en caso de que no, pues entonces no habrá dación en pago y él te seguirá exigiendo pues, la cantidad o el bien al cual te comprometiste y en el cual habías firmado dicha contraprestación. La dación en pago consiste en entregar al acreedor, es decir, al sujeto activo, con pago y extinción de la obligación, una cosa distinta a la que se debía originalmente como consecuencia de la obligación, pero se requiere para que esto proceda el consentimiento del acreedor. El conocimiento del acreedor y por tanto su consentimiento. Sí, aquí está lo que te ofrezco, cómo lo ves, visualízalo, analízalo. Creo que se te va a convenir porque pues tú eres una familia grande, tú tienes tu negocio, básicamente hasta puedes llevar mercancía, se te facilitaría, etcétera, etcétera. El consentimiento del acreedor aquí es un... Debe existir consentimiento del acreedor mediante convenio que celebran las partes, a través del cual el deudor entrega una cosa distinta de la debida. Los romanos llamaban a esta operación la datio in solutum. ¿Sí? Pues como puedes ver, hay que hacer un convenio. Acuérdate que los convenios son acuerdos por escrito en donde las partes crean, transmiten, pero modifican y extinguen derechos y obligaciones. Es decir, papelito habla. No lo dejes nada más a la palabra. Y si aquí la misma ley te establece convenio, es justamente porque sería un convenio, un documento adicional complementario al contrato. Convenio que sea fulano con perengano con motivo de la compraventa del contrato con el que se con tal fecha, en cuya cláusula tal se establece que el vendedor, perdón, el comprador, se compromete a pagar la cantidad de tal y tal. Cláusula que se modifica con presente el convenio para establecer que el comprador se compromete a dar a cambio tal o tal situación o tal cosa. Por eso es importante establecer esto. Debe existir consentimiento del acreedor mediante convenio que celebren las partes, a través del cual el deudor entrega una cosa distinta de la debida. Los romanos llamaban a esta operación la datio in solutum. Te recuerdo que algunos abogados en sus demandas, en sus escritos, en sus instancias de promociones, acostumbran manejar este tipo de términos. Término latino que recuerda que el derecho nace en Roma y hay muchos conceptos romanos que manejan. El clásico versus, el clásico actor contra demandado, no ponemos actor contra demandado, si ponemos actor versus demandado. Y aunque esto lo conocemos perfectamente bien, puede ser que algunos abogados manejen algunos términos romanos para distanciar, para desubicarte o para ver qué tanto conoces, o tú también utilizas de esa manera. Fíjate, una demanda donde te dice, solicito se aplique la datio in solutum. Pues va a hacer de a 6, ¿y esto qué es? Y a buscar. O bien decir, ante una audiencia, estamos ante lo que se conocía como una datium in solutum, y pues yo aquí pediría a mi contraparte laboral si esté de acuerdo en que ratifiquemos y llevemos a cabo una datio in solutum. Destanteas, desubicas, pierdes a tu abogado si no está muy acostumbrado a este tipo de terminología. Ya desde que vimos filosofía del derecho te había comentado que tienes que localizar una serie de frases, de oraciones, de enunciados clásicos, típicos, no todos, romanos que vamos a seguir viendo para que usted lo esté manejando. Por ejemplo, en materia penal, cuando se solicita la liberación de un presunto responsable, un argumento es decir, estamos ante un caso de nullum crimen sine lege. Ah, caray.
que es nulo un crimen sin lege, no hay crimen sin ley. Entonces, para darle mayor protocolo, mayor formalidad, mayor caché, mayor pedigrí, digamos coloquialmente, a tus escritos, a tus demandas, pues algunos abogados, en mis tiempos y actualmente ya son pocos, lo siguen utilizando. Yo te lo propongo que lo manejes por si algún abogado te lo iba a manejar en sus escritos y tú quieres ya seis, y sobre todo deja los escritos. Con los escritos pues puedes consultarlo, checas tu celular, checas en Google y encuentras la traducción. Y entonces te dan más o menos idea de lo que trata. Quizás en una audiencia, a ver, permítame tantito, ¿no? Perdón, juez, es que estoy viendo qué es lo que es datio insoluto que acaba de mencionar aquí el abogado presente. ¿Sí? Ya como no queriendo, pues yo pediría fuera tan gentil que el abogado nos explique para ver si estamos claros qué es el datio insolutum y ver si coincidimos en lo mismo. Debí buscar la manera, de que dado que sea de presumidito, de presuncioso, pues que nos dé, que nos diga qué es esto, no sé, mejor nada más lo hice por decir, mencionarlo por mencionar. Hay muchas formas, muchas agarraderas de cómo podemos manejar o cómo podemos llevar a cabo las cosas para lucirnos o bien para, como decimos coloquialmente, para quemar a nuestra contraparte. Debe existir consentimiento del acreedor mediante convenio que celebran las partes a través del cual el deudor entrega una cosa distinta de la debida. Los romanos llamaban a esta operación el datio insolutum. ¿Sí? Otra regla sobre lo que viene siendo la dación en pago es que las partes, por principio, las partes no pueden ser obligadas a recibir cosa distinta de la que se les debe, pero no les está prohibido si así les parece que la reciban. Ahora, por principio, las partes no pueden ser obligadas a recibir cosa distinta de las cuales se les debe. Y a mí no me pueden obligar a aceptar un coche en lugar del dinero, a aceptar un equipo, aparatos electrodomésticos en lugar de pantalla o computadora o laptop que habíamos quedado. Pero no les está prohibido si así les parece que la acción. Pero se lo pedido lo caído y pues después de todo no me caería mal este refrigerador, este microondas, este otro aparato que ya mi casa o ya en mi casa requiero pues su modernización. No me cae mal pues este cochecito o esta camioneta que me están ofreciendo en lugar del dinero. Creo que me va a ayudar bastante. Además no está en malas condiciones, es amplia, etcétera, etcétera. Pues por principio no me pueden obligar a decir algo diferente a lo establecido. Pero si a mí me conviene o a mí me agrada, no está permitido por tanto o no está prohibido que yo lo pueda aceptar. ¿Sí? Otra de las formas es la compensación. La compensación se presenta cuando dos personas son deudores y acreedores recíprocos, con el fin de extinguir las dos deudas hasta la cantidad que importe la menor. Se dan dos casos, donde resulta que ambos somos acreedores y ambos somos deudores. Y sabes que te debo 20,000 pesos, ahí te pago 20,000 pesos. Ahora tú me des 15,000 pesos, págame 15,000 pesos. Imagínate lo absurdo que sería hacer este tipo de operaciones, donde tú y yo mutuamente nos debemos y tenemos obligaciones que cumplir. Insisto, oye, me debes 20,000 pesos, ¿no? Sí, aquí te los pago. Ah, pues están 20,000, gracias. Ah, pues tú me debes 18,000 pesos. Ah, sí es cierto, bueno, te pago 18,000 pesos. Para evitarnos este tipo de situaciones, mejor hacemos lo que es una conversación. Es cuando dos personas son deudores y acreedores recíprocos, con el fin de extinguir las dos deudas hasta la cantidad que importe la menor. En consecuencia, ¿sabes qué? Tú debes 20, yo tengo 18, pues queda una diferencia de 2,000 pesos, pues entonces págame tú los 2,000 pesos y hay que finiquitar la operación. Y yo te pago los 20, me paga los 18 y mejor simplemente quien debe los 2,000 los paga y se finiquita la operación. Un ejemplo sería el caso, es un ejemplo, no es hipotético.
Don Televisa y Coca-Cola. Vamos a pensar que Coca-Cola, que tú lo sabes constantemente, pasa cortes comerciales en Televisa o en TV Azteca. Entonces eso tiene un costo para Coca-Cola. ¿Cuánto te debo por mis anuncios comerciales que pasas en la televisión? Resulta que con motivo de tus compromisos, estamos en diciembre, de tus eventos, tú Televisa me has pedido una gran cantidad de refresco para tus eventos, para tus fiestas, para éxitos, ¿sí? Entonces yo Coca-Cola te estoy surtiendo grandes cantidades del refresco y hagamos mejor una compensación. A ver, hasta ahorita cuánto te debo por mis avisos comerciales y tú cuánto me debes por toda la Coca-Cola que te he dado. Hagamos una compensación. Tanto de esto, tanto de aquello. Tú y yo somos acreedores y deudores recíprocos. Yo soy tu acreedor porque tú pasas cortes comerciales en la televisión. Pero también soy tu deudor porque tú me surtes del refresco y te lo tengo que pagar. Y viceversa. Entonces vamos a hacer, porque ambos somos acreedores y deudores recíprocos, una compensación. Y de esta manera extinguimos las dos deudas y nos quedamos con la acreedor menor y de esta manera pagamos la diferencia aquel que quede con ella para que el otro quede, por tanto, exime la obligación. La compensación se presenta cuando dos personas son deudores y acreedores recíprocos, con el fin de extinguir las dos deudas hasta la cantidad que importe la menor. Sin embargo, hay una normativa. Si las deudas no fueren de igual cantidad, hecha la compensación, queda expedita, autorizada la acción por el resto de la deuda. Entonces hablamos de una diferencia de 2,000 pesos. Vamos a pensar que la diferencia es 2 millones contra 100,000 pesos. Podemos hacer la compensación, pero eso no significa que quedó finiquitada la deuda mayor. Esto permite que, a pesar de que quedó finiquitada parcialmente o muy limitada la obligación, la otra parte queda autorizada para demandar, para ejercer la acción, para iniciar un proceso por la cantidad restante, por la cantidad que aún está pendiente de pago. El hecho de que hagamos una compensación y haya una desproporción con motivo de esa compensación, esto no quiere decir que por tanto ya lo demás no puede ser reclamado, no. Queda autorizado, queda pues por tanto con la posibilidad de que en otro determinado se pueda llevar el proceso, el juicio para exigir el pago de la suma pendiente, el pago de la suma que complementan a la obligación. La compensación solo procede cuando ambas deudas sean en dinero o en bienes materiales. Aquí no estamos en clase presencial, pero voy a pensar en tu honestidad. Tienes 10 segundos para recordar qué son los bienes fungibles. 10 segundos para recordar qué son los bienes fungibles. Creo que alguna vez te los mencioné. Creo que alguna vez te los dije. Si no, bueno, discúlpame. Pero vamos a empezar en el supuesto que doy por hecho que sí alguna vez hablamos de bienes fungibles. Sí, cuando hablamos de contrato. ¿Qué son los bienes fungibles? 10 segundos para que lo recuerdes, compañero. Bien, si lo recuerdas, te felicito. Si estás aprendiendo derecho, si estás conociendo derecho. Si de plano se te olvidó, no me acuerdo, o me dices dudoso todavía de que no te lo enseñé o si te lo enseñé, y si andamos mal. Pero en clases presenciales ahorita a uno por uno le iría preguntando, a ver, compañero, ¿qué son bienes fungibles? A ver, compañero, dame un ejemplo, a ver, compañero, etcétera, ¿no? Como puedes ver, si estuviéramos ya a nivel avanzado, ya no me detendría yo a explicarte que son bienes fungibles. Daría por hecho que tú sabes que son bienes fungibles y así son las cosas. Ustedes en tu vida profesional y ustedes ante abogados, ante autoridades, ante quien sea, vas a hablar así. No, pues es que los bienes fungibles yo nunca estuve de acuerdo con eso. ¿O tú cómo ves?
Y si no sabes qué son bienes fungibles, pues imagínate, no, pues es que, ¿qué vas a decir? O sea, igual, a propósito, pero espérame, también no se olvide esto, ¿no? Pues, estás dando vueltas, estás dando avión y estás demostrando, como dicen por ahí, estás mostrando el cobre de que realmente pues no le sabes, no le conoces. Para aquellos que dijeron que los bienes fungibles son aquellos que pueden cambiarse por otros de la misma especie, calidad y cantidad, eso es lo correcto. ¿Por qué el dinero? Porque el dinero por naturaleza es el bien fungible típico o clásico. El dinero lo puedo cambiar por otro de la misma especie, calidad y cantidad. Ejemplo, voy al banco y le deposito 1,000 pesos, un billete de 1,000 pesos. Cuando yo le pido al banco que me dé mi dinero, no me va a dar el mismo billete, obvio. Imagínate qué difícil sería. No es que este billete yo no se lo di, era otro billete. El banco me puede dar 2 billetes de 500, o 5 billetes de a 200, o 10 billetes de a 100, o tantos billetes de a 50, o tantos billetes de a 20. No hay ningún problema. Es un bien fungible. ¿Por qué? Porque el bien fungible es aquel que me pueden cambiar por otro de la misma especie, calidad y cantidad, aunque no sea el mismo. Las verduras, los frijoles, las semillas son bienes fungibles. Un campesino, otro campesino, un agricultor, otro agricultor. Oye, préstame una tonelada de maíz, una tonelada de frijol, negro, gallo, X características, porque no tengo para sembrar. Y una vez que esté mi cosecha, pues yo te la regreso. Como puedes ver, es un bien fungible, porque no te voy a regresar los mismos frijoles que tú me diste, por razones obvias. Ya se sembró, germinaron, dieron más frijol o más maíz. Sí te voy a dar otros frijoles que no son los que tú me dices, pero son de la misma calidad, de la misma cantidad y de la misma especie. Entonces, la compensación solo procede cuando ambas deudas sean en dinero o se trate de bienes, sí, de bienes que podemos cambiar por ser de la misma especie, calidad y cantidad. Ahora, un ejemplo de bien no fungible y que por tanto no podría ser objeto de compensación. Cherry me lo dijo, te felicito, y si llegas con la duda o no sabes qué, pues entonces andamos más. Una obra de arte, vamos a pensar que tú tienes La Última Cena, la original, o la Gioconda de Leonardo da Vinci, tienes el cuadro original, el auténtico, el único, el legítimo, es uno solo, no hay más. Va a haber copias a lo mejor mejores que el original, pero el original es uno solo. Entonces, como puedes ver, como es uno solo, es una pieza única, no puedes tú cambiarla por otra porque no hay otra pieza única, otra pieza igual. Entonces, ahí hablamos de un bien no fungible. Entonces, la compensación solo procede cuando las deudas sean en dinero, porque es un bien fungible el dinero. O bien cuando se trate de deudas sobre bienes fungibles, que podemos cambiar por otra misma especie, calidad y cantidad, y no hay ningún problema, no hay ningún problema. Pero yo no puedo cerrar una compensación en donde una de las partes se compromete a dar o a cambiar la Gioconda o la Mona Lisa, que es obra única, porque no hay otra igual. No hay otra que podamos también cambiar de la misma especie, calidad y cantidad. ¿Sí? Líquidas y exigibles. También hay que tener presente que las deudas deben ser líquidas y exigibles. Es líquida aquella cuya cuantía se ha determinado o puede determinarse dentro del plazo de 9 días. Si para aquella compensación se requiere que pueda ser cuantificable la deuda, que no sea, no, pues son 30,000, no estoy seguro, no. Cantidad líquida. Que puede ser cuantificable, que pueda determinarse su cuantía dentro de un plazo de 9 días. Es exigible aquella deuda cuyo pago no puede rehusarse conforme a derecho. Otra condición es que vamos a hacer compensación
es que la deuda por la cual vamos a hacer el cambio de una cosa por otra, bueno, el famoso acreedores y lo que es siendo la situación de la compensación de deudores y acreedores, es que debe ser exigible. Es decir, que la deuda cuyo pago no puede rehusarse conforme a derecho. No podemos evadirla. No podemos decir que no la puedo yo cumplir, que no la puedo llevar a cabo. ¿Sí? Casos en que no procede la compensación. Ya dijimos que la compensación es cuando en un momento determinado las partes son recíprocas. Es decir, cuando dos personas son deudores y acreedores recíprocos. De tal manera que, como el ejemplo, tal vez burdo pero explícito, oye, me debes 20,000, ah, sí es cierto, 20,000, oye, pero tú me 18,000, ah, entonces pagan los 8,000, no, sería algo muy burdo, muy tonto, te pago y luego tú me pagas, de lo mismo que te pagué, tú me pagas, ¿sí? Pero sin embargo, la ley establece en los casos en que no procede la compensación. ¿Cuáles son estos? Si una de las partes renunció a ella. Si una de las partes, el deudor previamente estableció en el tratado del contrato que no está de acuerdo con llevar una compensación presente o futura en cualquier momento y por tanto está renunciando. Por su parte, el acreedor manifiesta que no está de acuerdo en hacer ninguna compensación presente o futura para poder finiquitar el presente asunto. O las partes se ponen de acuerdo en no hacer compensación alguna para poder finiquitar la presente obligación. Segundo caso, si una de las deudas fuere por alimentos, no fuese que los alimentos o pensión de alimentos son sagrados. Oye, yo te debo pensión alimenticia de 4 o 5 meses. ¿Qué parece si te la cambio por el préstamo que yo te di a ti, cónyuge o ex esposa, y así compensamos? Tú me des 10,000, yo te debo 9,000 de que no te he dado pensión alimenticia para tener para mis hijos, y pues ahí, ¿no? Ahí te cobro. O sea, en ese caso, no procede la compensación. Los cónyuges o excónyuges son deudores y acreedores al mismo tiempo. Él le prestó a ella cierta cantidad. Él está obligado a darle una pensión alimenticia por tanto dinero mensualmente o X tiempo al esposo de sus hijos. Y una forma fácil, pues mira, ¿qué te parece si entonces me doy pensión y te cobras de lo que tú del préstamo que te di o que te otorgué? De ahí te cobra la pensión. Entonces no es posible. Si una deuda fuera por alimentos, pensión alimenticia, no puede llevarse a cabo la compensación. Si la deuda fuere de un bien puesto en depósito, tampoco procede. Recuerda que muchas veces las personas tienen depositadas algunos bienes. Entonces, si yo doy en depósito algún bien, yo no puedo pedir que se compense lo que se dio en depósito. Porque puede ser que el depósito a lo mejor sea como una garantía para saldar otra deuda. Entonces, como decimos coloquialmente, tapo un hoyo, pero abro otro hoyo más grande. Para evitar ese tipo de triangulaciones entre un negocio y otro negocio, donde en uno quedó bien y en otro quedó mal, etcétera, etcétera, entonces se prohíbe si la deuda fuere de un bien puesto en depósito. Otro de los casos que también prohíben la compensación o que no está permitida la compensación es si una de las deudas se origina en sentencia condenatoria por despojo. Pues entonces el que la obtuvo a su favor deberá de ser pagado. Aquí se entiende que está bastante bien, que yo no puedo compensar algo en donde hay una sentencia en donde se me dice o se le ordena a la persona que se le pague los daños, los perjuicios y el bien, porque fue despojado, es decir, fue quitada su propiedad de forma ilegal, de forma indebida, es decir, el despojo. Si una de las deudas se origina en sentencia condenatoria por despojo, pues entonces el que la obtuvo a su favor deberá ser pagado. Y en este caso estamos aumentando dos deudas, dos compromisos diferentes y que por tanto tienen la obligación de cumplirse y no mañosamente de enredarlas, de confundirlas para manejarlas como una sola.
Ahí tenemos pues algunas normatividades, algunos casos que hay que tener presente y cuando tu cliente te llegue, pues insisto, tú sabrás de qué se trata, una dación en pago, se trata de una innovación, si se trata de una confusión de derechos, se trata de una rescisión, de una revocación, y sobre eso, pues tú ya sabes cuál es el caso. Y sobre eso te vas a los casos concretos, a la normatividad, en donde te aclara más la ley si se presenta esto, que cada caso pues, es diferente. Sí, son iguales en cuanto a que los dos se trata de una compensación, pero son diferentes porque uno de ellos debe pensión alimenticia y quiere compensar lo que no ha dado pensión alimenticia con la deuda, el préstamo que le dio a su cónyuge. De acuerdo con la ley, aunque quieran las partes, aunque las estén conformes en esto, la ley dice que está prohibido. No se puede compensar la pensión alimenticia con otro tipo de deuda porque estamos poniendo pues justamente en riesgo, en peligro, lo que vienen siendo los alimentos de los hijos, los alimentos de los menores de. Otra forma en donde el acreedor o el sujeto activo recibe algo distinto a lo pactado es la confusión de derechos. La confusión de derechos se presenta cuando se reúnen en una sola persona las calidades de acreedor y deudor respecto de la misma obligación. Puede ser el caso en donde una persona le va a heredar a otra persona, pero resulta que esta persona antes de morir le había dado un dinero en préstamo y en consecuencia ahora este heredero se convierte en acreedor y en deudor de sí mismo. ¿Sí? La opción de derechos se presenta cuando se reúnen en una sola persona las calidades de acreedor y de deudor respecto de una misma obligación o de la misma obligación. ¿Sí? Cuando estaba en vida la persona me dio un dinero. Por tanto, yo soy su deudor. Pero ahora que murió, me nombró como heredero. Por tanto, ahora yo también soy acreedor de mí mismo, porque dentro de la herencia está la deuda que yo le quedé a pagar a la persona que falleció. La cuestión de derechos se presenta cuando en una sola persona las calidades de acreedor y de deudor se dan. Entonces hay confusión, porque bueno, entonces, ¿soy acreedor o soy deudor? Yo era deudor porque le di a la persona que murió un dinero, pero ahora soy acreedor porque con motivo de que él me hereda lo que viene siendo su patrimonio, ahora te resulta que también soy acreedor de aquellas personas que en vida le quedaron a deber a esta persona. Entonces ahí tenemos lo que viene siendo una confusión de derechos. Porque en una misma persona se reúnen las calidades o las cualidades de acreedor y de deudor al mismo tiempo. En los casos en que se da la confusión de derechos, la obligación renace si la confusión se aclara, o si la confusión termina, o si la confusión cesa. En un momento determinado, la confusión de derechos vuelve a nacer, vuelve a resurgir, si se aclara, si se comprueba que no hay confusión o que la confusión ya quedó bien determinada, bien precisada. Entonces, aunque en apariencia, con motivo de la herencia, soy acreedor y deudor al mismo tiempo, se aclara esta confusión y entonces la deuda vuelve a resurgir, vuelve a aparecer. Es de que tengamos presente esta forma en donde el acreedor simplemente no recibe recibe algo distinto a lo que ya estaba pactado. Mientras se hace la partición, es decir, la distribución de la herencia, no hay confusión. Cuando el deudor hereda al acreedor o acreedor. Mientras se hace la partición o división de la herencia, no hay confusión. Cuando el deudor hereda al acreedor, o bien el acreedor hereda lo que viene siendo al deudor. ¿Sí? Es decir, hasta en tanto no se haga la distribución de la herencia, por razones obvias no hay confusión.
¿Por qué? Porque sigues siendo tú un posible heredero sin que esté marcado, definido bien por la ley o por el testamento, como una probabilidad, una posibilidad. ¿Sí? Es decir, mientras no esté bien aclarada la herencia, y si tú eres heredero o vas a ser heredero, pues no hay confusión. ¿Sí? Hasta en tanto no se haya distribuido. Ya cuando esté la distribución de la herencia, entonces ahí puede ser que entonces se presente la famosa confusión. Cuando ahí entonces se presente la confusión de derechos en lo que vienen siendo las partes. La otra forma de extinción de las obligaciones, pero que el acreedor recibe algo diferente, es la novación. La otra figura es la novación. La novación consiste en la extinción de una obligación por la creación de una obligación nueva. La extinción de una deuda antigua a una nueva. Una obligación que reemplaza a otra. Cuando hay innovación, cuando surge una nueva obligación, en donde la obligación pequeña forma parte o pasa a ser parte de la obligación más grande o la nueva obligación. Entonces, la famosa novación. La novación consiste en la extinción de una obligación por la creación de una nueva obligación. Si no se extingue la obligación, sino que nace una nueva obligación. Y de alguna manera la obligación anterior pasa a formar parte de la nueva obligación. La sustitución de una deuda antigua a una nueva. La novación es una obligación que reemplaza a otra obligación. La novación debe constar por escrito. Para que la novación tenga validez, la ley establece que, como se puede prestar igual a confusión, a que no quedó muy clara en qué consiste la nueva obligación por la anterior o que la anterior queda dentro de la nueva, esta debe hacerse por escrito. Debe constar en documento. Para que de esta manera no se preste a malas interpretaciones, no haya malos entendidos, no haya a lo mejor litigios sin razón o conflictos o procesos sin razón de ser, precisamente porque no se aclaró lo que viene siendo esto, que una obligación se extingue, pero para dar a una nueva obligación. Donde una obligación antigua, una obligación nueva reemplaza a la antigua, manteniéndose pero dentro de la nueva. ¿Sí? Y para que no haya ese tipo de confusiones que parece juego de palabras, parece otro galimatías, nosotros lo hacemos por escrito. Para saber las condiciones, los términos por los cuales se crea esta nueva obligación, se crea la famosa novación inexistente. Si la obligación se hubiera extinguido al tiempo que se celebra la novación, entonces será inexistente. Puede ser que las partes no se den cuenta o no se han dado cuenta que al momento de celebrar la novación, la obligación anterior ya estaba extinta, ya estaba extinguida, bien sea porque prescribió, bien sea porque fue pagada, compensada oportunamente, bien sea porque se rescindió, y por tanto no puede haber novación. Si la obligación se hubiera extinguido al tiempo que se celebra la novación, esta por tanto será inexistente. Puede darse el caso de que a veces, como decimos que se nos van las cabras, ni el acreedor ni el deudor se dieron cuenta y esta deuda anterior o antigua ya había finiquitado por razones, por prescripción, por compensación, por lo que tú quieras. Y sobre ella se crea una nueva obligación. Por tanto, si esto se da, entonces la novación o la nueva obligación, por tanto, es inexistente. Porque la que le dio origen simplemente se finiquitó, prescribió, se pagó o se haya querido, y por tanto no puede dar nacimiento a una nueva obligación. Pues bien, jóvenes, con eso terminamos la parte en donde el acreedor recibe cosa distinta a la pactada, para dar lugar a la parte final, que es cuando el acreedor de plano no recibe absolutamente nada.
cuando el acreedor por circunstancias o situaciones especiales simplemente no recibe nada. En donde el acreedor recibe cosas distintas, está la dación en pago, la compensación, la convención de derechos y lo que viene siendo la novación. Y en cuanto al caso en donde el acreedor no recibe absolutamente nada, como es la clase siguiente, vamos a ver otras figuras jurídicas para que lo vayas teniendo en tu mente, lo vayas teniendo presente y no las puedas confundir, o que al menos sepas de qué te habla. Ahí hablamos de la remisión de la deuda, la famosa condonación o perdón de la deuda, la nulidad, la condición resolutoria, la revocación, la pérdida de la cosa, la prescripción negativa, lo que viene siendo la rescisión. Jóvenes, con eso terminamos felizmente nuestro curso. Ya dentro de 8 días tenemos el examen. Nos vemos a la siguiente clase en unos cuantos segundos y después llegando esa segunda clase nos vemos en Zoom para aclarar estas cuestiones del examen, de la exposición, sobre todo la exposición y por tanto terminar felizmente este curso de Derecho Civil. Nos vemos en unos cuantos segundos en la segunda y última o penúltima clase.